En 1859 México estaba partido. Por un lado, los liberales de Benito Juárez luchaban por imponer la Constitución de 1857 y desmontar privilegios. Por otro, los conservadores buscaban restablecer un orden más cercano a las monarquías europeas. En medio de esta guerra interna, conocida como la Guerra de Reforma, el gobierno juarista tenía un problema urgente: dinero, hombres y reconocimiento internacional. Fue en ese ambiente de urgencia que surgió una propuesta que, con el paso del tiempo, muchos historiadores calificaron como una de las decisiones más peligrosas para la soberanía mexicana de todo el siglo XIX. El tratado en cuestión se negoció entre el diplomático estadounidense Robert Milligan McLean y el mexicano Melchor Ocampo, cuando Benito Juárez era presidente de México. Fue firmado en Veracruz el 14 de diciembre de 1859 y quedó conocido como el Tratado de Tránsito y Comercio, o más comúnmente como el Tratado McLean-Ocampo. Su redacción pretendía abrir rutas de tránsito privilegiado por territorio mexicano en favor de Estados Unidos, a cambio de una suma de dinero y del reconocimiento diplomático que Juárez tanto necesitaba. Pero los términos eran contundentes: derechos de tránsito perpetuo por caminos interoceánicos, incluyendo el Istmo de Tehuantepec, y por corredores en el norte del país, facultades para establecer almacenes y vías, y cláusulas que permitían el transporte de tropas y material militar por esos pasos. En pocas palabras, México se partía en varios pedazos y los estadounidenses tendrían libertad de paso, de comercio y de llevar a sus fuerzas armadas a lugares en que se ponía en peligro nuestra soberanía. En dinero, la oferta no parecía enorme. Se habló de $4 millones. ¡4 millones! De los cuales una parte, según las fórmulas pactadas, quedaría destinada a cubrir reclamaciones de ciudadanos estadounidenses contra México. Es decir, por unos millones, una suma que en su momento era tentadora para un estado en guerra, México entregaba derechos que en la práctica comprometían el control pleno sobre puntos estratégicos de su territorio. Para muchos contemporáneos y para buena parte de la historiografía, el trato equivalía a hipotecar la soberanía por liquidez inmediata, poner en venta a la patria por unos centavos. ¿Qué implicaban estas cláusulas en términos concretos? Significaban que, si las circunstancias lo exigían, ciudadanos y fuerzas armadas norteamericanas podrían transitar por México con menos trabas que cualquier otro extranjero, que Estados Unidos tenía la facultad de garantizar la seguridad de esos pasos, incluso con efectivos militares si el gobierno mexicano fallaba en hacerlo, y que las instalaciones aduaneras y almacenes podrían operar con ventajas, como la exención de algunas cargas y cosas así. Más que un simple acuerdo comercial, el texto contenía elementos de extraterritorialidad funcional, derechos que, aún sin ceder formalmente la soberanía, transferían poder operativo sobre fracciones sensibles del territorio mexicano. Pero, ¿por qué Juárez y su círculo aceptaron negociar eso? La respuesta no es simple, pero sí humana. Estaban en guerra, con recursos escasos, enemigos que recibían apoyo exterior y la amenaza constante de que la causa liberal se desplomara por falta de fondos o reconocimiento. Juárez buscaba consolidar su gobierno, obtener el apoyo diplomático de Estados Unidos y conseguir recursos con los que pagar tropas y sostener la lucha contra los conservadores. En su óptica, un trato rápido valía la pena si salvaba a la República, pero esa lógica de supervivencia chocaba con otra verdad.
La historia enseñaba que los poderes externos rara vez se conforman con ser simples socios comerciales cuando controlan puntos estratégicos, y la historia nos ha demostrado que los Estados Unidos siempre han buscado tener ventaja en cualquier negociación con otras naciones. El Tratado Maclean-Ocampo, por tanto, puso en riesgo la soberanía mexicana de varias maneras. Primero, al permitir tránsito perpetuo y sin las mismas limitaciones que se imponían a otros extranjeros. Erosionaba la capacidad del Estado para decidir quién y bajo qué condiciones operaba en su territorio. Segundo, al incluir la posibilidad de tránsito militar y de intervención para proteger la ruta, abría la puerta a incursiones o presencias militares que, aunque alegasen fines logísticos, podrían transformarse en presencia política. Tercero, el carácter perpetuo de ciertas concesiones hacía que la corrección posterior, si la política cambiaba, fuese extremadamente difícil. En suma, no era una cesión momentánea por una emergencia, sino un contrato que dejaba enclaves de influencia extranjera sobre el mapa nacional. La crítica a esta decisión no tardó en llegar. En México, conservadores y muchos liberales protestaron. En el extranjero, la prensa europea y parte de la opinión pública estadounidense expresaron asombro por la magnitud de las concesiones. Históricamente, ese episodio ha sido interpretado por algunos autores como una mancha en la trayectoria de Juárez, cercano a una traición o entrega del país. Un acto pragmático, sí, pero excesivamente permisivo, dadas las implicaciones estratégicas. La voz de la historiografía moderna no ha sido indulgente. Muchos estudios coinciden en que, aunque la intención de Juárez fue la defensa de la República, el instrumento elegido comprometía la autonomía a un nivel peligroso y simbólicamente humillante. ¿Por qué entonces el tratado no llegó a concretarse? La respuesta, curiosamente, vino desde el otro lado del río Bravo. El Senado de Estados Unidos no aprobó la ratificación. La política interna estadounidense estaba al borde del estallido. La crisis, que desembocaría en la guerra civil, convirtió cualquier asunto internacional en material sensible. Temores de que tales privilegios pudieran favorecer a un bando u otro y la creciente polarización política hicieron que el Senado rechazara o en la práctica no confirmara un tratado que, aunque impulsado por la administración Buchanan, resultó inconveniente en un país que se preparaba para una conflagración. En diciembre de 1860, el tratado quedó sin efecto por la falta de ratificación norteamericana. La mala noticia para Juárez fue que, aún sin efectividad, el simple hecho de haber negociado y firmado el texto dañó la imagen de la República ante muchos mexicanos y ante la posteridad. Sí, los gringos nos salvaron de los propios gringos. Hagamos una pausa para mirar la decisión con lentes más afilados. Si uno acepta por necesidad, eso no exime el análisis moral y estratégico. Ceder derechos permanentes sobre pasos interoceánicos supone, más allá del dinero, la pérdida de margen de maniobra histórica. México había perdido ya vastas porciones de su territorio unas décadas antes. Aceptar nuevas limitaciones sobre su movilidad y control interno habría sido un golpe más, quizá menos visible en mapas, pero igualmente profundo en términos de autonomía. La negociación Maclean-Ocampo revela una fragilidad de Estado que obliga a preguntarnos: ¿hasta qué punto la urgencia justifica comprometer la capacidad de un país para decidir su destino? Mi juicio crítico es claro. No basta con decir necesitábamos el dinero. La soberanía no es una mercancía que puede hipotecarse sin costos que superan con creces cualquier alivio financiero fugaz.
Algunos historiadores han llegado a afirmar que Juárez había hecho un cálculo de ajedrecista, ya que tomó un riesgo muy grande, pero que sabía que este tratado nunca se iba a realizar. Esta afirmación más bien parece una urgente necesidad de limpiar el honor de Juárez, el presidente históricamente perfecto, pero que en realidad no existe ningún fundamento que pudiera demostrar esta decisión estratégica de Juárez. También resulta pertinente pensar en alternativas. Algunos han sostenido que Juárez pudo haber buscado otras rutas, reforzar la diplomacia con potencias europeas, negociar préstamos con condiciones menos intrusivas o intensificar la recaudación interna y la disciplina fiscal. Ninguna opción era fácil ni inmediata. La guerra exigía soluciones rápidas, pero la reflexión posterior es que elegir una vía que comprometía derechos soberanos por ventas de liquidez fue una señal de desesperación, que en términos éticos y de Estado merece ser cuestionada con rigor. No todo lo que salva a corto plazo salva a la nación a mediano o largo plazo. Hay además una dimensión simbólica. Juárez, figura hoy prácticamente sagrada en el imaginario republicano mexicano, queda aquí con una contradicción incómoda. Su defensa de la República y su lucha contra la intervención extranjera conviven con este episodio donde se negoció con quien podría convertirse en un actor con derechos privilegiados dentro del territorio nacional. La historia es compleja. Juárez actuó en circunstancias dramáticas, pero la historia también debe señalar los errores de quienes lideraron, por más heroico que haya sido su papel en otros momentos. La crítica no pretende desmontar su legado, sino enriquecerlo con honestidad, reconocer aciertos y documentar errores para aprender. Para ir concluyendo, el Tratado Maclean-Ocampo es una lección dura sobre los límites de la urgencia política y sobre el precio de hipotecar derechos estratégicos por alivio temporal. Es la historia de una república asediada, que en su intento por sobrevivir aceptó negociar con apetitos geopolíticos mucho mayores. También es la historia de cómo la política internacional y la política doméstica se entrelazan hasta convertir una emergencia en una decisión de consecuencias históricas. El Senado estadounidense terminó por no aprobar el tratado y quizá esto salvó a México de una entrega formal. Pero la fatiga moral y política que dejó la negociación siguió marcando la memoria colectiva. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.